Imagina vivir en un castillo medieval, rodeado por altas murallas, una torre que se eleva sobre el horizonte, un foso profundo lleno de agua. Estás a salvo. O al menos eso crees. Porque dentro de esas murallas, la vida es tan peligrosa como fuera. Los castillos medievales no eran solo lugares de lujo y poder, sino fortalezas diseñadas para resistir el caos de las guerras interminables. Durante siglos, los castillos fueron el último refugio ante los asedios, los saqueos y la invasión constante. Pero vivir en uno no era vivir en un paraíso. Los castillos eran estructuras de piedra que dominaban el paisaje, diseñadas para resistir asedios prolongados. Sin embargo, dentro de esos muros, la vida estaba lejos de ser cómoda. No existían las comodidades modernas, no había calefacción, no había luz eléctrica, y los baños eran casi inexistentes. Las murallas eran las únicas barreras entre el caos y la seguridad. Pero ¿cómo se defendía un castillo cuando los enemigos se acercaban, sabiendo que los días de paz eran pocos y distantes entre sí? La mayoría de los castillos medievales eran fortalezas que dependían de su ubicación. En lo alto de una colina o cerca de un río, todo estaba planeado para la supervivencia. Las murallas eran de tal grosor que, si alguien lograba romperlas, quedaba claro que la batalla estaba perdida. Pero las murallas solo servían si estaban bien defendidas. Cada castillo tenía una puerta de acceso vigilada por una fortaleza de madera o hierro, y una escalera o puente levadizo que, en momentos de peligro, se elevaba para evitar la entrada. Imagina que eres un habitante del castillo. Las noticias de un ejército enemigo se propagan rápidamente. El ruido de los cascos se escucha a lo lejos. El primero en notar la amenaza es el vigía, que desde la torre de vigilancia observa el horizonte. La gente comienza a prepararse. Los hombres se reúnen en el patio armándose con espadas, lanzas y arcos. Las mujeres y los niños se dirigen a las estancias interiores, lejos de las puertas, y los alimentos se almacenan para los días venideros. Todos saben que un asedio puede durar semanas, o incluso meses. La vida en un castillo durante un asedio era de una tensión constante. No solo luchabas contra el hambre y el miedo, sino también contra la desesperación. Los castillos medievales no estaban hechos para el confort. Las habitaciones eran frías, las camas incómodas, y las ropas no eran más que una capa de protección contra el frío. Las chimeneas no eran suficientes para calentar toda la fortaleza, y las raciones de comida eran limitadas. Pero lo peor no era el frío ni el hambre. Lo peor era el hecho de estar atrapado. Cuando los enemigos rodeaban un castillo, el sitio podía durar mucho tiempo. Los sitiadores bloqueaban los suministros de agua, destruyeron los campos cercanos, cortaban las rutas comerciales. Los alimentos escaseaban rápidamente. En los castillos medievales, los habitantes tenían que ser muy ingeniosos para sobrevivir durante un asedio. Guardaban grandes cantidades de cereales, legumbres secas, carne curada, queso y pan duro. El agua era almacenada en pozos internos, y las bebidas como el vino o la cerveza eran más fiables que el agua, ya que tenían menos riesgos de contaminarse. Uno de los métodos de defensa más eficaces era el uso de la torre de asedio. En lugar de una defensa directa, los castillos medievales muchas veces eran atacados por medio de máquinas de guerra. Los arietes, enormes troncos con un extremo de hierro, eran usados para golpear las puertas del castillo. Los trebuchets y las catapultas lanzaban grandes piedras, a veces incendiadas, para destruir las murallas o los techos. Las ballestas y los arcos largos eran armas efectivas en los tejados del castillo, donde los arqueros disparaban a los invasores. Los defensores del castillo, al no tener más recursos que sus habilidades y astucia, se adaptaban a estos ataques. Las murallas estaban diseñadas para ser lo suficientemente gruesas para soportar el impacto de los proyectiles, pero los ataques a menudo incluían una guerra psicológica. Los sitiadores sabían que si lograban mantener el castillo rodeado durante un largo periodo, los defensores comenzarían a sufrir el hambre, la desesperación y la enfermedad. En el interior del castillo, las tensiones aumentaban rápidamente. Las mujeres, por ejemplo, no solo estaban allí para ayudar en las labores cotidianas, sino que se encargaban de mantener el orden, organizar los suministros y cuidar a los heridos. Las tareas de defensa no se limitaban solo a los soldados. Todo el castillo tenía que trabajar como una máquina bien engrasada para sobrevivir al asedio. Las defensas no solo dependían de las murallas y las armas, sino también del orden, la moral y la organización. Durante los asedios más largos, la moral de los habitantes del castillo se veía puesta a prueba. Se podía pasar semanas sin recibir noticias del exterior. Se perdían las esperanzas de una pronta liberación, y las tensiones internas aumentaban. En estos momentos el castillo se convertía en un microcosmos
de la desesperación humana. Los conflictos dentro del castillo, las luchas por el liderazgo y las disputas sobre la escasez de recursos podían ser tan mortales como el enemigo fuera de las murallas. Además, la peste y otras enfermedades eran una amenaza constante. En los tiempos medievales, los castillos no solo eran asediados por ejércitos enemigos, sino también por la muerte invisible. La falta de higiene y la proximidad en las condiciones de vida hicieron que las epidemias se extendieran rápidamente entre los ocupantes. La fiebre, la disentería y otras enfermedades debilitaban aún más a los defensores, quienes, sin un sistema de salud adecuado, no podían hacer mucho más que esperar a que la peste hiciera su trabajo. La comida escaseaba, las raciones se redujeron y las aguas del pozo, aunque protegidas, pronto se contaminaron. Los habitantes del castillo tenían que recurrir a medidas extremas para sobrevivir. Los recursos eran limitados y a menudo los soldados más jóvenes o las mujeres encargadas de la defensa eran los primeros en sucumbir a las enfermedades o a la inanición. Mientras tanto, los señores y los caballeros luchaban fuera, defendiendo las murallas y participando en las estrategias militares. No solo se trataba de mantener a los invasores fuera, también era una lucha constante para mantener el honor, el control y el poder. Un castillo no solo era una fortaleza, era una posición estratégica que determinaba el destino de una región. Pero en esos momentos de desesperación, en esos días interminables de miedo y escasez, algo más importante que el poder de un señor o la riqueza de un castillo se mantenía: la resistencia humana, la capacidad de aguantar, de adaptarse, de sobrevivir. Si el enemigo no lograba tomar el castillo, era posible que la guerra continuara. El asedio podía durar semanas o incluso meses. A veces los defensores sobrevivían, a veces cedían. Pero nunca había certeza, ningún castillo era invulnerable. La caída de uno podía cambiar el curso de una guerra, y la caída de un hombre podía alterar la historia de una dinastía. La vida en un castillo medieval durante la guerra no era simplemente una cuestión de armamento o fortificaciones, era una lucha diaria por mantener la humanidad, la moral y la esperanza. Sobrevivir no solo significaba resistir el ataque, a veces, sobrevivir significaba recordar por qué valía la pena luchar. La caída de un castillo medieval no solo significaba la derrota de un señor o de un ejército, sino también el colapso de todo un sistema. La nobleza, los campesinos, los soldados, las mujeres, los niños, todos dependían de la protección que ofrecía una fortaleza. Pero cuando esa protección caía, las consecuencias eran devastadoras. Cuando los asedios se prolongaban demasiado, los defensores comenzaban a perder terreno. Las murallas de piedra, aunque robustas, no podían resistir indefinidamente el peso de los proyectiles lanzados desde las catapultas o los arietes. Si las puertas caían, los invasores aprovechaban cualquier punto débil para entrar. La desesperación comenzaba a cundir entre los que se encontraban dentro. Los defensores no solo luchaban contra los enemigos externos, la enfermedad, la falta de recursos y el agotamiento mental jugaban un papel crucial en la caída de los castillos. El aislamiento prolongado afectaba la moral, la falta de alimentos, los pozos secos, la peste. Cada día era una lucha por mantenerse con vida. Imagina que eres un defensor en el interior de esas murallas. Has estado bajo asedio durante semanas, tal vez meses. La comida escasea, el agua es racionada, y las heridas empiezan a infectarse. El aire, cargado de humo y polvo, te agota. ¿Cómo te mantienes firme? ¿Cómo sigues defendiendo, sabiendo que cada minuto que pasa, las posibilidades de sobrevivir disminuyen? El sitio del castillo no solo era una prueba física, sino psicológica. Los defensores no solo temían ser invadidos, sino también ser abandonados. Si el castillo caía, no había lugar al que escapar. Los prisioneros eran ejecutados o tomados como esclavos. Las mujeres y los niños, en el mejor de los casos, eran raptados y llevados lejos. La crueldad de la guerra medieval se manifestaba en su peor forma. En el caso de que los defensores se rindieran antes de que el castillo fuera tomado, las consecuencias no siempre eran tan terribles como se podría imaginar. Los vencedores, aunque crueles, a menudo ofrecían clemencia a los que se rendían. Pero esta clemencia no era una regla fija. Dependía de la naturaleza del conflicto, de los personajes involucrados y sobre todo del hambre de poder de los invasores.
La rendición de un castillo era un golpe devastador para las fuerzas que lo defendían. No solo significaba perder una fortaleza estratégica, sino también el control sobre el territorio circundante. Un castillo no era solo un lugar de refugio, era un centro de poder, comercio y comunicación. Los castillos medievales eran núcleos que controlaban las rutas comerciales, las fronteras y los recursos naturales de una región. Cuando el castillo caía, el control del territorio cambiaba de manos. Los campesinos que vivían alrededor del castillo, que dependían de la protección de los muros, ya no tenían un lugar seguro. Los señores feudales podían perder su poder sobre esas tierras. Pero en lugar de ceder la propiedad, los invasores muchas veces tomaban a los habitantes como esclavos, trabajando para ellos en las mismas tierras que antes les pertenecían. La caída de un castillo también significaba un cambio en la estructura social. Si los defensores eran derrotados, las clases bajas, como los campesinos, se veían obligados a cambiar de lealtades. Muchos de ellos, si tenían suerte, podían sobrevivir y ser absorbidos por el ejército invasor. Otros, si no lograban escapar, podían ser ejecutados o esclavizados. Pero no todo era destrucción. A veces, el asedio resultaba en victorias sorprendentes para los defensores. En ciertos casos, los castillos resistían lo suficiente como para que un ejército de refuerzo llegara. Cuando un sitio se alargaba, los atacantes podían perder el control. Se agotaban los recursos, la moral caía, y los invasores debían retirarse. Esto se debió a las tácticas de desgaste que eran tan efectivas como las batallas directas. Un sitio prolongado agotaba a los atacantes, tanto en recursos como en moral. Las tropas sitiadoras estaban constantemente expuestas a las inclemencias del tiempo, a las enfermedades y a los ataques de los defensores. Si el castillo era lo suficientemente fuerte y la guarnición estaba bien organizada, la resistencia podía lograr la retirada de los enemigos. Los castillos también podían tener gente entrenada para la defensa. Los arqueros eran una parte vital de la defensa medieval. Usaban arcos largos y ballestas para disparar flechas y virotes a larga distancia, repeliendo a los invasores antes de que pudieran acercarse demasiado. La artillería de asedio, como los trebuchets, lanzaba enormes piedras a las murallas para intentar derribarlas, pero era costosa y difícil de manejar, lo que significaba que no siempre podían mantener un ataque constante. En el interior, los defensores se encargaban de mantener los candelabros y antorchas encendidos durante la noche para poder ver si alguien intentaba acercarse. Había centinelas en las torres de vigilancia que daban la alarma ante cualquier movimiento. Además, las estrategias de defensa dentro del castillo también incluían la preparación de trampas, como callejones estrechos donde los atacantes no podían avanzar rápidamente. Sin embargo, las defensas no solo dependían de las armas. Los castillos medievales también se diseñaban teniendo en cuenta la psicología del enemigo. Las murallas eran altas y peligrosas, lo que desanimaba los intentos de escalada. Las torres eran puntos estratégicos desde donde los defensores podían disparar flechas sin ser vistos. Las puertas dobles, los puentes levadizos y las fosas llenas de agua eran barreras adicionales para proteger a los ocupantes del castillo. Los castillos no solo se defendían con armas, la alimentación era un aspecto crucial durante un asedio. Los defensores debían tener reservas suficientes para resistir un largo sitio. Cereales, legumbres, pan duro, carne salada y queso curado eran los alimentos más comunes. Además, el agua debía ser protegida, ya que el enemigo podía intentar envenenar los pozos. Durante el asedio, la vida dentro del castillo se volvía cada vez más tensa. Los recursos eran racionados, las enfermedades se propagaban rápidamente y las tensiones internas se incrementaban. Sin embargo, los habitantes del castillo sabían que su supervivencia dependía de su resistencia y unidad. Cada día que pasaban resistiendo un ataque era un día más cercano a la victoria. En resumen, vivir en un castillo durante la guerra medieval era vivir en una constante lucha por la supervivencia. Los castillos no eran solo un refugio seguro, eran centros de resistencia, donde las personas enfrentaban los peores horrores de la guerra medieval. Y aunque los castillos podían caer, la determinación humana para resistirlos hacía mucho más que simples fortificaciones de piedra. Eran símbolos de esperanza en un mundo donde la guerra era la única constante.